Y nos trasladamos por el sector de Usminia, esto es en la localidad de Usme, y anoche lastimosamente una persona perdió la vida dentro de una barbería. Lo que dicen las autoridades es que se registró una riña justamente con otra persona que lastimosamente con un arma cortopunzante hirió a un hombre que fue trasladado luego a un centro asistencial, pero lastimosamente falleció debido a la gravedad de las heridas, e inmediatamente un grupo de investigadores de la SIJIN llegó hasta este lugar para verificar toda la zona y por supuesto ver las cámaras de seguridad para identificar al hombre que cometió este crimen. En esta barbería ubicada en el barrio Usminia, en la localidad de Usme, un hombre perdió la vida, según las autoridades, en medio de una riña que sostuvo con otra persona al parecer dentro del establecimiento comercial. El agresor hirió a su víctima con un arma cortopunzante. Se presenta un hecho en la localidad de Usme, donde dentro de una barbería se presenta un caso de riña al parecer por intolerancia. En este hecho resulta lesionada una persona con arma blanca. Al hombre que estaba gravemente herido lo trasladaron al hospital, donde ingresó a cirugía, pero lastimosamente los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas que tuvo. Y posteriormente es trasladado a un centro asistencial donde desafortunadamente fallece minutos después. Al lugar llegó el equipo móvil de criminalística de la SIJIN para realizar la inspección del lugar, tomar huellas y fotografías. También hablaron con algunos testigos. De acuerdo con el coronel Chávez, el sujeto que cometió el crimen huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades. Nuestras zonas de atención, nuestra policía judicial está haciendo las verificaciones pertinentes para lograr ubicar al agresor que le habría causado las lesiones a esta persona. El sector estuvo acordonado por varias horas y las autoridades les hacen el llamado a los ciudadanos a tener tolerancia y más en esas fechas decembrinas. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá, Lina, y a esta hora tenemos una invitada muy especial. Karen va a hacer la entrevista y tiene que ver con todo lo que está pasando en materia de salud y cómo se preparan todas las instituciones, los organismos de salud para esta temporada de Navidad y fin de año. Doctora, directora del Instituto Nacional de Salud, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y además también vamos a hablar de la pólvora porque puede ser, parece, no es inofensiva, pareciera algunas cositas que son ofensivas, pero mentiras que eso también puede acabar con la vida de la gente. Karen. Aníbal, y más que inofensiva, diría yo que a veces pareciera que uno tuviera todo bajo control. No, es que yo lo he hecho muchos años, yo he quemado totes muchos años, nunca me ha pasado nada, pero no se confíe. Hemos sido muy insistentes en este tema del uso de la pólvora y es que es con razón. Mire, llevamos 5 días del mes de diciembre y ya hay varios quemados, varios lesionados por pólvora en todo el país. Para hablar más al respecto nos acompaña hoy la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava. Bienvenida, directora, al estudio de Arriba Bogotá. Hablemos un poco de ese panorama de lesionados por el uso de pólvora. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias. El Instituto Nacional de Salud es la entidad líder en salud pública para Colombia y en este momento empezamos una vigilancia intensificada de las lesiones con pólvora pirotécnica, intoxicaciones con fósforo blanco y también intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, pero también hay otro evento interesante y son las lesiones con posibles fines delictivos, donde la gente recibe un poco más de pago, la prima, y eso casi siempre lo vemos muy frecuente en estas épocas del año. Lamentablemente ya llevamos a hoy 66 casos de personas lesionadas con pólvora pirotécnica en el territorio nacional. Directora, justamente nosotros preparamos un mapa que vamos a ver a continuación y es las cifras de personas lesionadas por pólvora. Son 66 casos, los decía usted, pero el departamento que más preocupa es el departamento de Antioquia. Cuéntenos, directora, de estas personas, nos importan todas las vidas, por supuesto, pero de estas personas, ¿cuántas son menores de edad? Hay unos casos en los que estos menores de edad estaban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol. Así es, de los 66 casos, 7 corresponden a menores de 18 años y de ellos 3 presuntamente estaban bajo el cuidado de adultos que estaban bajo el efecto de bebidas embriagantes y obviamente eso los pone en un alto riesgo. El departamento de Antioquia ha sido de pronto uno de los primeros en registro de casos, sin embargo hay que tener en cuenta que este uso de la pólvora también es muy cultural.
pero se hace un llamado muy tácito y contundente a que los menores de edad no manipulen este tipo de artefactos. Perfecto, vamos a hacer un repaso rápido. En Sucre tenemos 2 casos, Córdoba 2 casos también, norte de Santander igual 2 casos, Antioquia 31 casos, Caldas 3 casos, Risaralda 2, Quindío 2, Valle del Cauca 6 casos y en el Cauca 3 casos. Por fortuna, en Bogotá aún no se registra ninguna persona lesionada por el uso de pólvora y esperemos que no sea así. Pero vamos a hablar de otro tema muy importante y es que a los bogotanos y en general a los colombianos les gusta quemar totes. Es muy divertido, es muy visual, es muy tradicional, de pronto puede parecer muy tradicional de esta época de diciembre, pero la intoxicación por fósforo blanco, directora, puede causar la muerte. Así es, el ingrediente activo de este tipo de artefactos conocidos en Bogotá como totes, pero hacia el Atlántico y otros departamentos como Martinicas, Triquitraques o Diablillos, también es muy frecuente y de hecho lo vemos inofensivo, pero realmente la dosis tóxica es de tan solo 1 miligramo y manipularlo o llevarse este producto contaminado o los alimentos puede llegar a generar intoxicación. Viene el 7 de diciembre, un fin de semana bastante interesante, donde compartimos en familia, pero donde mayor cuidado tenemos que tener con nuestros niños. Con nuestros niños, con las familias y con los vecinos, las personas que de pronto van pasando por ahí, inhalan este tipo de sustancia y pues se ven afectados. ¿Cuáles son las recomendaciones, directora, en caso de pues alguna lesión o que estemos expuestos a este tipo de sustancias como el fósforo blanco? El mensaje principal es no permitir que los niños manipulen totes. Por muy inofensivos que parezcan, por favor no le compren estos artefactos a sus hijos porque pueden estar en grave riesgo. El año pasado tuvimos 2 mortalidades por fósforo blanco y nuestra meta como instituto y como país es que este año no tengamos ningún tipo de fallecido por esta causa. También es importante que si uno tiene una quemadura, por favor no se aplique cosas en la casa porque eso es muy frecuente, que se aplican crema dental, café, pero realmente lo que hay que hacer es acudir inmediatamente al servicio médico más cercano, porque muchos padres hemos encontrado que por temor a las autoridades no llevan a los hijos, pero eso puede complicar las cosas, dejar lesiones irreversibles. Directora, vamos a cambiar de tema porque hay muchas cosas que podemos abarcar el día de hoy y es muy interesante pensar que, por ejemplo, este fin de semana muchas personas ya están alistando las maletas, tienen su destino escogido, se van de viaje, pero muchos de esos destinos pues tienen presencia de vectores transmisores de la fiebre amarilla. Recordemos que este año fue bastante agudo en ese tema, hubo incluso alerta amarilla en el país por este tema de la fiebre amarilla. Vamos a ver a continuación el mapa justamente de los casos de fiebre amarilla que se han registrado en el país gracias a los datos que están reportados en el Instituto Nacional de Salud. Vemos que el total de casos confirmados en enero del 2025 son 113 casos. ¿Cuántos de estos con mortalidad, directora, y cuáles son esas zonas a las que se debe tener más precaución si es que alguno de nuestros televidentes van a viajar? ¿Con cuántos días de anticipación deben vacunarse para que realmente tenga efecto este antídoto? El mensaje principal es que continuamos en emergencia sanitaria. Por fortuna hemos disminuido el número de casos gracias a la vacunación y al esfuerzo del sector salud. Sin embargo, hay que tener presente que hay zonas endémicas, de hecho, países en donde cuando uno va a ingresar le piden a uno el carnet de la fiebre amarilla. Aquí hay zonas endémicas, sobre todo la cuenca del Amazonas, Putumayo, lo que es Guaviare, departamentos cercanos al Amazonas y en esta región. Pero también el mayor número de casos se ha registrado en el departamento del Tolima, hacia el oriente del Tolima, Cunday, Villarrica, pero también hacia el sur del Tolima, en los municipios de Chaparral, Ataco, Río Blanco, en donde hace poco también tuvimos epizootias o hallazgos de primates no humanos que nos hablan de circulación viral. Entonces el mensaje es a vacunarse 10 días antes. Por favor, no deje para lo último estar yendo al terminal, al aeropuerto, a hacer filas, anticipe su viaje.